Buenos días. ¿Cómo les va? Les pido una atención por cuestiones de espacio. Yo supongo que en las próximas clases no seremos tantos, pero si pueden avanzar todos un poquito, y de esa manera cuando llegue la segunda oleada, los de las 8:30 tienen más lugar para estar en el aula. Andrea. Bueno, nuevamente buenos días, nuevamente. Esto es Psicología en Educación A. Bienvenidos a todos y a todas a este año 2025. Somos temporada 2025. Estamos saliendo en vivo para todo el país, para todo el continente. Nos está viendo gente en este momento de Pakistán, gracias a los medios masivos de comunicación. Bueno, como es costumbre, desde la pandemia para acá, el teórico se graba. Así que lo estamos grabando en vivo y este año estrenamos plataforma en YouTube, en un canal, Teóricos Dr. Sebastián Greenblatt. Yo le pido si se pueden vincular o se pueden suscribir al canal. De esa manera llegamos al mínimo de suscriptores que nos permitirá hacer directamente la transmisión en vivo desde YouTube. ¿Está? Así que yo les pido esa atención a los que obviamente no es obligatorio, si se pueden suscribir al canal, y de esa manera no tengo que hacer un vivo de Facebook y de Facebook pasarlo a YouTube. ¿Está? Nos ahorramos un paso. Me presento, mi nombre es Sebastián Greenblatt, soy profesor titular de la cátedra. A mi derecha está la profesora Andrea Santi, que se suma este año a la cátedra. A mi izquierda está el profesor Emiliano Vittori, que se suma este año a la cátedra. Está también a mi izquierda, por ahora, ayudante alumna, en unas semanas o en algún mes más va a ser escrita de la cátedra, Raquel Elorza. No están presentes la profesora Malta Neres y el profesor Iván Basalo, que también integran la cátedra. Informo, seguramente esto lo tendré que repetir varias veces, las comisiones de la profesora Malta Neres comienzan la semana que viene, los prácticos, ¿está? Pero vinieron al teórico y le vamos a poner toda la onda. Esta asignatura, ¿tienen lugar donde sentarse, chicos? Bien. En la medida de lo posible, yo voy a tratar de arrancar las clases puntual, el teórico. A las 8 estoy acá. Si a las 8:10, 8:15 no llegué, preocúpense. Porque suelo ser bastante puntual y llego y arranco. Así. Bien. El teórico de la asignatura tiene dos. Uno es el de los miércoles 8 de la mañana y el de los martes a las 6 de la tarde. Y tienen los sucesivos prácticos. Bueno, esto ya lo deben saber porque no están inscritos.
Este es el primer año que la cátedra se ha dividido. Por mi parte es una satisfacción poder contar con un equipo de cátedra en estas últimas semanas y meses con el cual hemos podido construir yo creo que un progreso del programa 2022. Este año vamos a funcionar con el programa 2025. Supongo que no va a haber problemas en el Consejo Directivo para su aprobación. Pero es un programa que sigue la línea del programa 2022, es muy similar, pero se ve fortalecido por debates y aportes del equipo de cátedra. Tiene algunos ajustes, alguna bibliografía que ya no está del programa anterior en se han sumado algunos textos y van a encontrar una cátedra, por lo menos como yo lo entiendo, bastante ordenada. El aula virtual del teórico y de alguna manera que hace la conducción del trabajo de la cátedra es la 0916 de comunidades. Y van a encontrar una página, digamos, un aula virtual bastante ordenadita. Allí está el programa de la asignatura, están los mapas conceptuales de la asignatura, hay un drive con la bibliografía obligatoria, hasta donde yo tengo entendido está completa, la que es la bibliografía obligatoria. Si faltase algún texto, está en la fotocopiadora del CEP. O sea, el material de estudio ustedes ya lo pueden tener a disposición. Y están las clases grabadas del 2020 en adelante. Tienen todos los teóricos grabados. Y los teóricos de este año se irán incluyendo al aula virtual. ¿Estamos? Así que si alguien se pierde un capítulo, puede verlo y de esa manera no se pierde nada. Y de paso, sirve como material de estudio el teórico grabado. Esto lo tenemos desde el 2022. Es decir, las cosas, si algo positivo dejó la pandemia en algunos casos, es habernos acercado o habernos familiarizado con ciertas tecnologías que nos hacen más accesibles algunas cosas. Además, estamos saliendo en vivo para lo que es la extensión áulica de Marcos Juárez. Los estudiantes de Marcos Juárez van a tener un régimen de cursado con alguna adecuación. Y la adecuación va a ser que ellos van a tener sus trabajos prácticos, pero el teórico tiene que participar de este teórico en vivo en el foro que se va a armar especialmente para ellos en el aula virtual de comunidades. Bien, esta materia tiene promoción directa, ¿saben eso? Para la promoción directa tienen que tener aprobada evaluación y psicodiagnóstico, supongo que a mayo, pero esa fecha, acá los plazos no están vencidos ni aún vencidos en la Facultad de Psicología, siempre se piden excepciones, hay que ver cómo se desarrolla el año, porque es posible que empecemos a ver cómo se empiezan a desplegar medidas de fuerza, entonces esto por lo general nos lleva a tener que improvisar. De más está decir que en el aula virtual van a tener un cronograma de clases teóricas, clase por clase, que como lo reglamentó la facultad, está reglamentada a 28 clases teóricas. El año pasado tuvimos 13. Eso significa compactar un poco las cosas y, bueno, hacer lo que se puede. ¿Eso qué quiere decir? En suma, que ese cronograma difícilmente lo podamos respetar. Esto es como cuando uno se va de vacaciones. Te va de vacaciones a un lado y decís, bueno, voy a hacer esto, y te llueve toda la semana. Entonces, tenés que adecuarte. ¿Hay gente afuera? Sí. Tenemos todo vendido. Perdón, pero acá atrás no se escucha.
Sigamos. Como estaba diciendo, yo voy a hacer el intento de hablar más fuerte, pero mi voz tiene un volumen natural que más que esto no puedo, porque en 10 minutos me quedo sin voz y hablo a los gritos, así que tratemos de hacer silencio o hagamos una cadena de rumores de adelante para atrás. ¿Qué dijo? Y el último dice lo que yo dije y hacemos así un pequeño juego. Recuerden que la clase está grabándose, eso significa que se puede ver nuevamente tranquilos en casa y con los parlantes a todo volumen. Decía, esta asignatura tiene promoción directa, las condiciones para la promoción directa es tener aprobada la correlativa inferior en tiempo y forma. Tiempo y forma va a variar si hay alguna modificación del calendario, pero en principio es evaluación y psicodiagnóstico a mayo. Tienen que tener un porcentaje del 85% de asistencia a los prácticos y a los teóricos y aprobar el trabajo de integración del teórico. Quienes van por la regularidad tienen que aprobar 2 trabajos parciales y tener más de 8 en ambos parciales o en ambas evaluaciones a lo largo del año, que no son promediables. Si me saco 7 y 10, no es promediable. ¿Estamos? Bien, siguiente tema. La regularidad, obviamente, aprobar los 2 parciales, y los alumnos libres no tienen que hacer nada. Bueno. Vamos a tratar este año de que los teóricos y los prácticos tengan alguna coordinación. Es decir, lo que se trabaja en el teórico se amplía hacia los prácticos, más allá del estilo de cada docente con el que conduce el práctico. Es decir, el teórico, por lo menos como entiendo yo cómo debe funcionar una cátedra, es la clase que de alguna manera guía y lleva adelante el calendario académico y el temario. Pasen. Hagámosle lugar a los que vienen de afuera. Yo dije que venía la segunda oleada después. Esto es como en Plantas versus Zombies. Cuando viene la oleada final, bueno, siempre sucede eso en clase. Acá hay un banco. El que se sienta acá pasa a integrar la cátedra. Automáticamente, una cuestión así. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, vamos a trabajar en coordinación con el aula virtual. Ya saben que ahí tienen todos los materiales, ya está todo preparado como para arrancar el año. Bueno, y psicología en educación. Antes que me olvide, disculpen que estoy un poco desordenado. Profesorado. Los estudiantes que cursan esta materia como equivalencia del profesorado no tiene promoción directa. ¿Por qué no tiene promoción directa profesorado? Porque si cursás la asignatura por la carrera de psicología, que tiene una currícula mucho más abundante y estricta, se exige una correlativa anterior que es evaluación y psicodiagnóstico. Pero si te anotás por profesorado no tiene condición de promoción, lo cual es una irregularidad académica. ¿Cómo puede ser que una carrera que tiene responsabilidad porque es de interés público, como dice el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y tiene una serie de exigencias, una carrera que está fuera de esa reglamentación y que tiene mucho menos materias, no tiene exigencias para la promoción directa? Esto generó que hay estudiantes que para poder verse acogidos al beneficio de la promoción directa se anotan por profesorado, entonces se promociona por un atajo. Entonces, como yo soy muy mala leche, me di cuenta de esa trampita
y esto implicaría una modificación del plan de estudio, que vaya al consejo directivo, que vaya al consejo superior, que se peleen todos los consejeros, que el centro de estudiantes tome la facultad, vamos a ahorrar tanto lucha y sacrificio. Directamente la materia que se hace por equivalencia de profesorado no tiene promoción directa. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien, porque esto es una irregularidad, o es una, no sé si irregularidad es la palabra, es un error en la diagramación del plan de estudio. Lamento si alguien se ve decepcionado por todo esto. Pero bueno, entonces, promoción directa tiene la asignatura que se cursa por psicología. Por profesorado no tiene promoción directa. ¿Quedó claro? Bien, hay gente haciendo puchero en este momento. Bueno. Ahora, ¿qué es la psicología en educación? ¿Han visto el programa? El programa se divide en 4 unidades, la 1, la 2, la 3 y la 4. Tiene una extensa fundamentación, porque es de muy buen gusto académico fundamentar las cosas con textos muy largos que nadie lee, pero creo que es importante rescatar lo que es la historia del área educativa en la currícula de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. En el plan Manning, vamos a decirlo así, el plan de estudios anterior, del 87, teníamos 4 asignaturas en la carrera dedicadas al área educativa. Pasen. Adentro. ¿Hay lugar para las compañeras? Acá hay 2 bancos. Como en los recitales, que pasen por arriba de la gente. ¿Está bien? Y acá hay cierto lugar para sentarte en el suelo. Por lo menos van a escuchar. Bien, entonces teníamos 4 asignaturas vinculadas al área educativa: trabajo de campo educativa, psicología educativa 1, psicología educativa 2 y la residencia educativa de pregrado. Había una práctica específica en el campo educativo. Y la otra orientación era clínica. Teníamos un plan de estudio con 2 orientaciones muy fuertes: clínica y educativa. Bueno, 2014, cambio de plan de estudio, previa proceso de acreditación de CONEAU, y el área educativa se reduce a 2 materias: perspectiva en educación y psicología en educación, cambia el nombre. Esto de alguna manera para poder poner de manifiesto frente a ustedes que la trama histórico-política que tiene una institución incide con mucho peso en la formación, y que la capacidad de debates que una institución puede darse en un momento histórico también incide en cómo se diagrama un plan de estudio y de alguna manera planifica la formación. Es decir, hay momentos históricos, como se suele decir, que demandan grandeza, y hay momentos históricos que cuando se demanda grandeza, la grandeza no aparece. Entonces, ciertas decisiones son proporcionales a la riqueza de los debates que se pudieron dar en un momento, a los intereses que primaron en ese momento. En consecuencia, de 4 asignaturas vinculadas al área de la educación, quedaron 2,
que son perspectiva, psicología en educación. No está más psicología educativa 2, pasó a ser niñez y adolescencia. Y la residencia educativa de pregrado, arenas que la vida se llevó, no está más, como diría el tango. Tenemos una PPS genérica en este momento y también perdimos espacio de práctica porque el trabajo de campo en educación educativo no dejaba de ser una primera aproximación al campo, que ya no tenemos, ¿no? Ahora, independientemente de los debates que introdujeron estos cambios, el campo de la psicología en educación, anteriormente a la modificatoria del 2014, tuvo dos grandes referentes, que fueron la figura de Ovide Menin, ex decano de esta facultad, y el profesor Raúl Ageno, que tenían visiones opuestas del campo educativo. Uno estaba en Educativa 1, Raúl, y Ovide en Educativa 2. La posición del profesor Ageno principalmente era pensar el campo educativo, o el campo de la educación, como un campo de extensión del psicoanálisis. Tenía una visión psicoanalítica de las problemáticas que se dan en el ámbito educativo. Cuando digo campo de la educación, no me refiero estrictamente a la escuela, porque cuando uno habla del sistema educativo o hablamos del campo de la educación, inevitablemente la primera idea que se nos viene a la mente es la escuela. Pero el campo es más complejo y más amplio, lo vamos a ir desgranando a lo largo del año. Ovide Menin veía una psicología educacional, como osaba decir él, más integrada a las labores de la pedagogía. Veía una práctica de la psicología en educación a la par de la pedagogía, es decir, integrada al ámbito escolar. Y él proponía el trabajo interdisciplinario. Ninguna de estas dos posturas ejerce un valor, es decir, es mejor o peor que la otra, son dos visiones diferentes del campo, lo que llevaba a numerosas confrontaciones, como ustedes saben. Bien, este programa y la historia de esta materia se encuentra en el registro de lo que fue la posición de Raúl Ageno, es decir, Raúl fue titular de esta cátedra. Cuando se jubila, asume la profesora Arocena la titularidad de la cátedra, la profesora Arocena se jubila, tomo yo la titularidad de la cátedra se divide, o sea, estoy armándole un poco el arbolito de todo esto. La cuestión es que este programa intenta, de alguna manera, reabrir debates. Un campo se configura por los debates que genera. La historia de una disciplina y la historia de un campo se puede establecer a partir de la historia de las discusiones, las tensiones internas que tiene ese campo. Esto es una definición. Ahora bien, cuando hablamos de psicología en educación, vemos que ya no tiene el nombre anterior. Disculpen que haga todo esto, esto no le importa a nadie. Pero es como cuando son los agradecimientos, la entrega de los Martín Fierro, que nombran gente que uno no conoce, que uno está esperando que muestren a los que se murieron en el año para emocionarse. Ya, mira mira, ¿quién era? No lo puedo creer. Bueno, hay un desplazamiento del nombre o un cambio. Ya no es más psicología educativa, teníamos 1, 2, el regreso, bueno, y así. Ese era un chiste. Psicología 1, psicología 2, el regreso. Se llama psicología en educación. Bueno, psicología en educación se debe a una fuerte crítica
a las psicologías educativas clásicas que hizo y hace la profesora Else Emanuele, que era la titular de la residencia educativa ya extinta de pregrado. Porque ella postulaba que psicología educativa integraba la psicología a la educación, y aquí un apotegma de la profesora Emanuele era la pedagogización de la psicología y la psicologización de la educación, que es lo que debemos evitar de alguna manera. Entonces ella hablaba del en y lo ponía con mayúsculas, siguiendo esa costumbre por lo general del lacanismo de escribir y poner algo con mayúsculas que no tiene que ver con nada. Por ejemplo, uno pone buenos y días lo pone con mayúscula. ¿Y por qué no dice eso? O de-ias. ¿Por qué? Y uno dice, bueno, esas cosas que se hacían en los años 80 y 90, bueno, psicología en con mayúscula, educación. ¿Por qué? Porque el en divide. Divide. Es decir, establece una diferencia, una distancia en un diálogo entre una disciplina como es la psicología y un campo como es el de la educación. Y decirle disciplina a la psicología y campo a la educación no es solamente una diferencia terminológica que uno está utilizando para hacerse el refinado, sino para también apoyar esta diferenciación. La psicología en educación, educativa, yo ya no sé cómo llamarla a esta altura, después de haber dicho todo esto, es fundante del campo de la psicología. Los primeros trabajos en el siglo XIX comienzan, por lo general, en el ámbito educativo. De alguna manera, la modernidad, esto lo vamos a desarrollar en las sucesivas clases, establece una transformación radical de la consistencia del campo social. Es decir, este cambio radical que se da es la salida de la escolástica, la salida de un modo de ejercer, vamos a retomar nuevamente esto. Este cambio es un cambio de modo de producción de subjetividad. Vamos a ser más sintéticos. ¿Por qué? Porque hay una variación sustanciosa de las instituciones que regulan el campo social. En la Edad Media, previo a la modernidad, la religión, las monarquías, las realezas, tienen un peso fundamental en el modo con el cual se produce subjetividad. Es decir, son instituciones que funcionan de otra manera, completamente distinta a las nuestras. A partir del establecimiento del Estado moderno, surge lo que podríamos llamar, en el sentido de antropos, el hombre como centro de la actividad social. Es decir, en el medioevo, toda relación es triangulada por la divinidad. Dios ve todo. Y la gente vive con la idea que Dios efectivamente ve todo. Entonces, todo lazo está mediado por la creencia divina. Si yo le digo algo a ella y no le estoy diciendo la verdad, Dios lo está viendo. Me va a castigar o me va a premiar por haberle mentido. No se sabe eso, ya lo charlaremos en persona. Pero Dios ve todo. No soy precisamente un medievalista, pero la modernidad va a instalar una nueva forma de relación entre los seres humanos, es decir, sin la triangulación de la divinidad, pero mediada por el Estado. Y el Estado se va a configurar, si en esto seguimos a Foucault, por tres grandes discursos. Discurso médico, discurso jurídico, y aunque no lo dice de manera directa, pero la profesora Emanuele lo introduce como el hijo no reconocido de los discursos Foucaultianos, que es el discurso pedagógico.
educación, salud y justicia, además regulan las tres grandes instituciones de encierro de la modernidad. De aquí que la educación va a tomar a su cargo la infancia. La pedagogía va orientada al niño como objeto. Por lo tanto, ya en el siglo XIX, empezar a juntar gente en las instituciones implicaba empezar a detectar problemas. La gente se enferma, la gente enloquece, la gente delinque, la gente no aprende, las instituciones fallan. Y fallan con relación a un ideal. Y ese ideal dice que si uno mejora la maquinaria, perfecciona las instituciones, lograremos sociedades más fuertes, más integradas, más identificadas con los valores nacionales. Y al mismo tiempo que intentamos mejorar estas instituciones, surgen los problemas. Entonces buscamos a la ciencia para que nos dé una manito. La psicología del siglo XIX surge, entre otras cosas, no solo como esa neurofisiología de la percepción, como aparece en Boone, por ejemplo, sino que surge como un intento de empezar a dar respuesta a las distintas problemáticas que empiezan a visualizarse. Y en la medida que se empieza a visualizar una problemática, la ciencia empieza a encontrar su objeto. Surge la pediatría, que es la medicina orientada a la infancia, y es retomada la pedagogía como un sistema, como un método formativo. La pedagogía ya tiene sus antecedentes en Comenius y en Rousseau, pero es tomada la pedagogía como un método masivo. Si algo define a la modernidad es la masividad. Entonces, ¿cómo surge la psicología educativa, en educación, etcétera, etcétera? A partir, primero, del estudio de la criminología del siglo XIX. Empiezan a suceder crímenes aberrantes. Se empieza a tomar contacto con distinto tipo de anomalías. Las debilidades mentales, vamos a usar términos de la época, no como una resolución de hace poquito que las apelaba y se armó un lío bárbaro, pero estas eran las definiciones. O sea, ¿cómo calificar a una persona si tiene aptitudes o no para emprender labores sociales? ¿Por qué un chico no aprende? Porque tiene una enfermedad mental, estoy hablando con terminología de la época. Porque tiene una incapacidad, porque el sistema no se lo cuestiona mucho. Si la mayoría aprende y la minoría no, ¿a qué se debe? Pero empiezan a haber desviaciones, perversiones. Niños que empiezan a ejercer o a realizar perversiones sexuales, fuertes desviaciones. Esto llega a Freud. Cuando Freud trabaja 3 ensayos de teoría sexual, está inmerso en esta problemática, las desviaciones sexuales de los niños. La diferencia es que Freud lo que va a plantear es que esta, entre comillas, perversión o desviación alude a una sexualidad infantil constitutiva. Pero las problemáticas sexuales de la infancia horrorizaban a los pediatras, maestros, pedagogos, y en muchos casos tenían desviaciones que iban a la delincuencia y a crímenes atroces. Entonces la psicología desarrolla 2 líneas.
La primera, ¿soy yo o hay una cortadora de pasto funcionando por ahí? ¿Alguien trajo cascotes para tirarle de acá arriba y apagar eso? La primera línea va a estar relacionada con la psicometría. Considerar que la mente humana es medible. Se la puede medir. Si tomamos los test correctos y hacemos las evaluaciones correctas, la mente humana es medible. De ahí aparece la línea psicométrica. Test de Simon y Binet, por ejemplo, que se mide la capacidad intelectual, el famoso coeficiente intelectual, a partir de una serie de pruebas, por lo general de lógica matemática. La otra línea estará vinculada a las ideas del desarrollo. Estas dos líneas surgen con una correlación muy fuerte con la pedagogía. Es decir, tenemos que comprender y poder medir y entender el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque ya desde hace algún tiempo se entiende que la infancia, el niño, no nace con las propiedades de la vida adulta, debe desarrollarse. Y este desarrollo debe ser sano, es decir, tiene un objetivo, que es formar un ciudadano. Esta especie de maquinita que vamos viendo es una concepción muy fuerte del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Pensar que la sociedad forma individuos capaces de proyectar a un futuro próspero su propia sociedad. Si pensáramos en la Argentina, algo no estaría funcionando bien en este ciclo. Pero bueno, el ideal es el ideal. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque la psicología en educación, o la psicología educativa, es anterior a la clínica. Tiene un muy fuerte peso y una historia bastante consistente. De esa manera está justificada, aunque en un programa de un plan de estudio, la psicología en educación tenga lugar, porque es un campo sumamente fecundo y de demanda bastante consistente a la psicología como algo que puede darle respuesta a sus problemáticas. Ahora bien, como dijo el Coco Basile alguna vez, yo doy la charla técnica, pero después los jugadores se mueven en la cancha. Gran pensador el Coco Basile. Lo mismo pasa en el campo de la psicología, es decir, algo es ubicado o surge en el plano de la historia y cada proceso empieza a transcurrir su propio devenir. Esta psicología que estábamos describiendo tiene una fuerte impronta positivista y científica, es decir, tanto la teoría del desarrollo como la medición están tomados fuertemente por el campo experimental. Pero un señor que todos ustedes deben conocer bastante bien, don Sigmund Freud, finales del siglo XIX, establece las bases del método y del campo psicoanalítico. Me resulta muy molesto esto. Vamos todos. Es decir, la irrupción de Freud en la psicología, vamos a considerarlo dentro del campo de la psicología. Yo no soy partidario de esa diferenciación tan radical entre psicoanálisis y psicología, creo que responde a otras cosas. Por lo menos aquí lo vamos a integrar. Establece no solamente la terapéutica, llamémosle así, de la cura psicoanalítica, sino que va a establecer una concepción
de sujeto, para decirlo rápidamente, en su tiempo bastante novedosa. Pero para dicha concepción también va a tomar la infancia. Es decir, Freud no está tan lejano al pensamiento de su época. Pero a diferencia de lo que sucede con la psicología hasta su momento experimental del siglo XIX, Freud va a tomar la infancia a partir de las fijaciones libidinales de la sexualidad infantil en la patología del adulto. Repito esto porque es importante. Freud va a tomar la infancia como aquella fijación libidinal que surge en la patología del adulto. Por lo tanto, la visión que tiene Freud de la infancia no es una visión de la infancia como puede aparecer en otros autores, de una observación, de una idea de niño sano, sino que va a tomar la infancia como un tiempo constitutivo de la vida cuyas fijaciones libidinales se expresan en la sintomatología adulta. Fijaciones orales, anales, fálicas, es decir, la pulsión. Y por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a plantearlo así, a raíz de los desarrollos freudianos, aparece la clínica con niños, algunos años después. Hay algunas experiencias previas a este debate que voy a mencionar a continuación. La experiencia de Hugh Helmut, de una autora francesa que no recuerdo en este momento, que hace sus primeros trabajos con niños, desde una orientación psicoanalítica, pero en ambos casos con una muy fuerte impronta pedagógica. Es decir, la pedagogía es una práctica sumamente pregnante en las infancias y se va a dar en los años 20 la gran polémica Anna Freud, Melanie Klein, como la polémica inaugural de lo que es la clínica con niños. Antes de los desarrollos de Melanie Klein y Anna Freud, la hija de Freud, de todos los Freud, los de Viena, no había clínica con niños. Había una clínica pediátrica. Existía la pedagogía como este sistema de enseñanza, pero la clínica con niños, de atender niños con afecciones de padecimiento, sufrimiento subjetivo, sintomatología, o como quieran llamarlo, no había. Tenemos el antecedente del caso Juanito, pero Juanito no era estrictamente un paciente. Juanito era tratado por su padre, que iba a las charlas y a los grupos de estudio que tenía Freud, y frente al pedido de Freud, que dijo, observad a los niños, el papá de Juanito no tuvo mejor idea que observar a Juanito en su fobia. No hay estrictamente un método analítico, no hay estrictamente despliegue de la transferencia, bueno, hay un montón de elementos, no se ve un jugar del niño, etc. Lo que hay es una observación de un padre, porque Freud, ¿qué quería trabajar en aquel momento? La idea del complejo de Edipo, de la sexualidad infantil y del mecanismo de la fobia, el síntoma. Por lo tanto, la observación del niño no está dirigida a una observación a secas de la infancia, sino algo al servicio de la neurosis, que es lo que Freud le interesaba investigar. No estoy bajándole el precio a Freud con esto. Lo que estamos planteando es que recién hay una clínica psicoanalítica que también está fuertemente ligada, en algunos casos, a la pedagogía, en el surgimiento del psicoanálisis con niños, que es la polémica Anna Freud-Melanie Klein. De hecho, una frase que le costó la carrera a Anna Freud fue decir que previo a que un niño empiece una experiencia analítica, debe haber una instancia pedagógica
que lo prepare para el análisis infantil. Y esa palabra le costó la carrera a Ana. Pero la mayoría de los niños que eran tratados en aquel momento eran niños con ciertas desadaptaciones al medio escolar. Por lo tanto, el sistema escolar, como sistema masivo, moderno, es como un campo de observación o introduce esa mirada panóptica sobre la infancia que no sería posible si no tuviéramos un dispositivo con esa capacidad de mirada de la masa infantil. Por lo tanto, vamos viendo acá que entramos en un terreno complejo, porque la psicología en educación tiene varias aristas. Por un lado, es ineludible el peso institucional, es decir, como en esos juegos de apoyo, siempre hay una pata que está apoyada sobre un suelo institucional. La psicología en educación, yo no diría que es una psicología institucional, pero siempre tiene algún punto de apoyo en las instituciones. ¿Por qué? Precisamente porque es esta mirada fuerte, este discurso. Yo voy diciendo algunos términos que más adelante los vamos a ver como conceptos fuertes. Pero siempre estamos ante la presencia, diría el Manuel, del discurso pedagógico. En algún punto lo estamos tocando, lo estamos apoyando en él. El otro aspecto que vemos fuertemente es esta psicología del niño, vinculada a la infancia. ¿Por qué? Porque la educación formal surge a partir del método pedagógico. ¿Esto convierte a los psicólogos en educación en pedagogos? No, para nada. Es como si dijéramos que la clínica tendría que estar relacionada a la biología, o sea, la biología médica. No, pero no podemos desconocerla. Si uno trabaja en un hospital como psicólogo, ¿se vuelve médico? No. Pero no podemos negar que el predominio en una institución hospitalaria es el discurso médico, y hay un fuerte peso de lo biológico. Si yo voy al clínico porque tengo tos, fiebre, no quiero que me interprete, quiero que me dé un antibiótico. ¿No? Aunque vamos a hacer una biodecodificación, te dice el clínico, y vos estás ahí transpirando, tosiendo. Sí, bueno, cuando termine esto, ¿me da un antibiótico? Bueno. El otro aspecto que va a aparecer entonces es, decíamos, hay un peso institucional, en tanto la infancia y las instituciones no dejan de ser construcciones históricas. Es decir, el concepto de niño no es un concepto espontáneo, sino que el niño, la figura de la niñez, es una construcción. ¿Por qué es una construcción? Porque está atravesada por la vida institucional y por lo que Foucault diría, por el discurso. Cuando digo discurso en términos de Foucault, hay una gran diferencia con Lacan, no hay que confundirlo. O sea, para Lacan, discurso está vinculado al deseo del otro. No me voy a meter mucho con Lacan. Pero en Foucault está planteando que discurso significa el suelo biopolítico en donde gravitan las cosas. Y el suelo biopolítico en el cual gravitan las cosas está regulado por las disciplinas. Estamos haciendo la introducción a la materia. No se asusten. Esto se va a ir desglosando. ¿Por qué hago todo este rodeo? Porque quiero explicarles el funcionamiento del programa. Cómo abarca toda esta problemática. Tenemos entonces
el campo educativo, vamos a decir la escuela, y los chicos tienen que aprender. Y las personas vienen a aprender. Y buena parte de nuestra vida está dentro del sistema educativo. Ustedes están en 5º año de una materia, de una facultad, y han estado toda su vida adentro del sistema educativo. Jardín de infantes, primaria, secundaria, la facultad. Todavía no salieron del sistema educativo. Miren el peso que tiene el sistema educativo en la vida del sujeto moderno. Está bien, está el que nunca fue a la escuela, pero esa es otra historia. Ahora, el aprendizaje implica operaciones psicológicas. Ahora, para poder aprender hay que poder pensar. Ahora, ¿cómo llegamos desde la prematurez del neonato a ser un sujeto pensante, cognoscente, etcétera, etcétera? Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo deviene un individuo un ser pensante en el plano de su singularidad? Porque acá tenemos un gran debate, ¿no? No somos la única especie viviente organizada. Las hormigas, las abejas, ciertos mamíferos establecen comunidades. Ahora, ¿qué pasa? No rompen el cerco del instinto biológico. El ser humano se ha transformado a lo largo de las épocas y tiene distintas concepciones del mundo en distintas épocas. Es decir, hay un plano constante de la hominización y hay un plano dinámico, móvil. Si nosotros nos trasladáramos en el tiempo a la antigüedad, a la Edad Media o a un futuro incierto, no podríamos comprender el mundo. Si trasplantáramos un sujeto de la antigüedad a la vida moderna, no podría tolerar el cúmulo de estímulos que recibe, no comprendería nada. Si a nosotros nos trasladan a un medio diferente en el que vivimos, difícilmente podemos subsistir. Ahora, dicho rápidamente, un perro se adapta a cualquiera de esas sociedades, puede vivir en cualquiera, sin variar. Es decir, el perro de Platón era igual a mi perro. No es que el perro también se sentaba y pensaba ahí, con una toga, el perrito, ¿no? Ahora, el ser humano tiene esta variabilidad, tiene esta particularidad, tiene esta singularidad como especie. Amén de algunas otras, ¿no? Entonces, el programa de la materia se divide en 4 unidades. La primera de ellas busca establecer la relación de la psicología y el campo educativo a partir de interpelar fuertemente el concepto de modernidad. ¿Por qué? Porque es una práctica moderna. Cuando hablamos en esta asignatura de educación, vamos a hablar de educación moderna. Porque no estamos en historia de la educación. Si estuviéramos en una materia que se llama historia de la educación, trabajaríamos cómo se educaba a la gente en el Paleolítico Central. No tiene ningún interés para nosotros más que la curiosidad. Nosotros vamos a hablar de educación moderna. ¿Qué quiere decir? El discurso pedagógico como materialización de su matriz biopolítica. Y es un organizador de la vida. Nosotros no podríamos concebir el mundo como lo concebimos si no estaríamos atravesados por el discurso pedagógico. Porque ha disciplinado la racionalidad como un modo de funcionamiento de nuestra mente. Si bien esto ha cambiado en los últimos años, pero la racionalidad sigue siendo un elemento determinante para saber si estamos o no dentro del plano de la realidad. Esta relación la vamos a interpelar fuertemente en la unidad 1, donde vamos a trabajar sobre 2 ejes o 2 funciones que tiene la educación, que es antropogénica y disciplinar. La corriente antropogénica tiene que ver con el origen humano de lo humano, y que el origen humano de lo humano implica un trabajo de transmisión. ¿Y qué transmitimos? La cultura.
Siempre doy este ejemplo. Se le ha enseñado a ciertos simios a hablar en lenguaje de señas. Y hablan en lenguaje de señas algunos simios, chimpancés precisamente. Y el monito habla con señas. Ahora, esos monos que aprendieron lenguaje de señas no le pueden enseñar a sus crías el lenguaje de señas, se pierde. No hay una transmisión abierta. Es decir, el ser humano no transmite la cultura a partir del genoma. Lo transmite a partir, avancemos unos años, de identificaciones. Es un modo no biológico de transmisión de la cultura, que es lo que precisamente nos da esa consistencia humana. Ahora, esto que podríamos decir como una acción espontánea de lo humano, como una característica de nuestra especie, vamos a llamarlo antropogenia. Es decir, no tiene necesariamente un sistema arreglado que lo transmita. Y varía según las culturas. ¿Qué hacían los espartanos? Agarraban un niño, ni bien empezaba a caminar, y lo metían en la colimba espartana, porque para ellos la guerra era algo muy importante. Entonces, el niño se formaba, su educación era una educación militar. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa para hacer en Esparta más que declararle la guerra a los vecinos. Estoy hablando en broma. Pero era mediante la acción. No lo sentaban en un escritorio y decían, esto es una lanza, esto es un escudo, esto es una táctica. No, era un hacer continuo. Este era el método que tenían estos muchachos. Ahora, la pedagogía tiene otro método. Y después está el disciplinar, que es lo que nosotros entendemos hoy como el producto de instituciones específicas, modernas. Entonces yo diría, vamos a anticipar otro apotegma, la educación produce subjetividad, es decir, el sistema educativo, la institución educación produce subjetividad. Ahora, no toda producción de subjetividad es educación. ¿Por qué? Porque la educación sigue un método en el plano disciplinar, que es educación moderna. La unidad 1 va a abarcar esta problemática, establecer el campo y dónde y cómo gravita la psicología allí, en sus diferentes variantes y en sus diferentes posiciones teóricas. Vamos a tener posiciones teóricas sumamente afines a la labor pedagógica y vamos a tener posiciones teóricas equidistantes de la labor pedagógica. Debate Menin-ajeno. Menin afín a la labor pedagógica, ajeno, equidistante a la labor pedagógica. Lo mismo en este caso que Emmanuel. La unidad 2 la unidad 1 se llama Panorama de Psicología en Educación. El programa también está bastante ordenado, más allá de los recortes que hagan los JTP en los prácticos. Por lo general yo recomiendo casi una lectura lineal, texto por texto como aparecen. Los puntos de la unidad 1, Psicología en Educación, como producto de entrecruzamiento entre ambos campos, bueno, esto lo pueden leer. La doble acepción de educación, antropogenia y disciplina. El niño y la modernidad y sus quiebres. Esta es la unidad 1. No es lo mismo la modernidad en los tiempos de Sarmiento que la modernidad actual. Pero Sarmiento, con la ley 1420, es la ley que es fundante de la biopolítica argentina. El proyecto nacional argentino, que siempre se le adjudica a Sarmiento con la educación, precisamente es el origen de la biopolítica en la Argentina. Unidad 2, el aprendizaje y sus condicionantes psíquicos, pensamiento, inteligencia y simbolización. El concepto fuerte que se interpelará en esta unidad es la noción de subjetividad. Y vamos a trabajar distintas teorías del pensamiento. Primero, diferenciar qué es una teoría de la subjetividad
de qué teoría no es de la subjetividad. No toda teoría es una teoría de la subjetividad. Para que una teoría psicológica se la pueda considerar una teoría de la subjetividad, tiene que cumplir ciertos requisitos. El básico y elemental, una distancia entre naturaleza y cultura. Una teoría que sería una teoría no de la subjetividad, integra naturaleza y cultura. El desarrollo del cerebro. Hoy en día las neurociencias contemporáneas no estarían en el plano de las teorías de la subjetividad. Acá en esta unidad voy a recomendar que agreguen un texto al programa, que lo descubrimos una vez que el programa había estado cerrado, pero lo van a agradecer. Tomen nota, está en el Drive este libro que se llama Bleichmar, Gardner y Piaget. No hay piso. Bleichmar, por Silvia Bleichmar, la sintieron nombrar. Gardner y Piaget. Apreciaciones sobre la inteligencia. Las autoras son María Mercedes Cibarolo, Susana Amblat de Elía y Silvia Cartecini. Entonces vamos a debatir en esta unidad qué es la inteligencia humana. ¿Qué podemos entender por inteligencia humana? ¿Es innata? ¿Es adquirida? ¿Está en correlación con la naturaleza? ¿O la particularidad de la inteligencia humana es su ruptura con la naturaleza? Chan. Eso lo veremos en la tercera temporada. Y se va a hacer. Los puntos: la subjetividad como premisa de la inteligencia humana, prerequisitos para la constitución o construcción de la subjetividad humana y sus controversias, la medicalización del malestar. Porque hoy en día asistimos a una época en donde, a partir de lo que se considera integración escolar o inclusión, viene de la mano de un conjunto de prácticas sobre las infancias que son consideradas la medicalización. Es decir, al mismo tiempo que tenemos una ley de salud mental con un fuerte peso de lo despatologizante, vivimos una época sumamente patologizante. Si vemos, por ejemplo, los DSM, estamos en esa convivencia. Entonces este debate lo vamos a dar en torno a las problemáticas de la infancia. Por ejemplo, todo lo que es ADD, las problemáticas que hoy en día se conocen alrededor del espectro autista, trastornos del desarrollo, entran dentro de este debate por la medicalización. Unidad 3. La más novedosa probablemente para ustedes se llama Cuando el aprendizaje es un problema, y acá vamos a ver las afecciones del aprender y su clínica. A diferencia de lo que puede ser la psicopedagogía o la labor docente. En esta asignatura vamos a profundizar sobre todo la obra de Silvia Bleichmar, que dicho sea de paso, probablemente una de las principales referentes del psicoanálisis argentino de los últimos años, le dedicó muchos textos y mucho trabajo a las problemáticas del aprendizaje. Yo tuve el privilegio, el honor de haber podido hacer supervisiones con ella, de haber tenido un vínculo personal, y ella contribuyó con una serie de aportes a las miradas tradicionales que había sobre la problemática del aprender, en donde muchas veces eran vistas con cierta mirada abyecta. Todo lo que tenía que ver con psicoanálisis con niños o aprendizaje, como que el psicoanálisis
no podía ocuparse de esas minucias y estaba por elevación con otras preocupaciones. Se denostaba bastante textos como los de Alicia Fernández, Sara Paín u otras autoras que venían del campo de la psicopedagogía clínica, pero Silvia Bleichmar hace un aporte muy importante, no solamente por ayudarnos a comprender las problemáticas del aprendizaje, sino que en esa comprensión expande y enriquece la teoría psicoanalítica. O sea, la teoría de Bleichmar sobre cómo devenimos sujetos pensantes, vamos a llamarlo de esta manera, es a partir de un posicionamiento o un reposicionamiento en las discusiones del psicoanálisis con niños. ¿Se entiende? O sea, cuando ella plantea estas problemáticas, no es que está haciendo de maestra particular de por qué el pibe no aprende matemáticas, sino que lo que está tratando, lo que logra para mí, es expandir y enriquecer la teoría psicoanalítica al reposicionarse sobre debates ya existentes y los profundiza y los expande. Bueno, en esta unidad vamos a trabajar bastante la obra de Silvia Bleichmar. Más que nada, su idea de que el inconsciente no está constituido de los orígenes y que el inconsciente es condición del pensamiento, no es un obstáculo. No podemos devenir sujetos pensantes si no se ha constituido el inconsciente. Esto, que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, fue revolucionario a principios de los años 90. Esto Bleichmar lo trabaja siguiendo las ideas de Jean Laplanche, sin Pontalis a esa altura, es el del diccionario. Y hay una línea Freud-Laplanche-Bleichmar, diríamos, que es la que establece esta tesis fuerte de un inconsciente que no está constituido de los orígenes, por lo tanto no podemos hablar de sujeto o de subjetividad como instancia previa a la fundación de lo inconsciente. Esta es la teoría de Bleichmar. Bien, finalmente la unidad 4 lo que hace es un abordaje institucional, es decir, comprender que este pie de apoyo que siempre está sobre un suelo institucional requiere la interpelación de cómo las instituciones producen subjetividad. Esta asignatura tiene como ejes internos, tenemos antropogenia y disciplina, como un eje interno muy fuerte, que va desde la primera unidad hasta la última. El otro eje interno es el concepto de subjetividad, porque por subjetividad vamos a entender siempre varias cosas al mismo tiempo. La subjetividad en primera instancia alude al pensamiento como pensamiento humano. Pensamiento en tanto pensamiento humano. No podemos aprender si no podemos tener un aprendizaje humano si no tenemos un pensamiento humano. Porque los humanos podemos pensar como máquinas. La computadora piensa, procesa, pero no es pensamiento humano. Por lo tanto, tiene inteligencia, el telefonito tiene inteligencia, pero no es inteligencia humana. La inteligencia humana deforma las cosas. Esto lo repite tal cual. Cuando ustedes le preguntan algo a la IA vincula información. No se equivoca. Los humanos nos equivocamos y en mi caso bastante frecuentemente. Soy muy humano. Entonces entendemos por subjetividad algo inherente al pensamiento y que este pensamiento puede ser entendido desde distintas teorías. No es la misma comprensión de la subjetividad que vamos a encontrar en Piaget que el psicoanálisis. Entonces tenemos como fenómeno del pensamiento, como concepto, como objeto de la teoría, teorías que se dedican a explorar y a entender cómo funciona el pensamiento, y finalmente como producción. Y la producción tiene que ver con el orden simbólico que produce el suelo institucional. Por lo tanto, vamos a encontrar un objeto de trabajo
en las representaciones que producen las instituciones. ¿Se entiende? Entonces la psicología en educación marcha sobre toda esta complejidad. Es este microcosmos. Adentro de la psicología en educación vamos a encontrar muchas aristas, distintas teorías, problemáticas que han variado a lo largo del tiempo. Esto es a grandes rasgos del programa. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si quiere algo que lo angustie y lo quiera decir frente a todos nosotros. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Quería consultar si van a tomar asistencia o pasamos una hoja para la asistencia del teórico. Pasamos una hoja. Profe, ¿el programa está en el aula virtual? El programa está en el aula virtual, debería estar en fotocopiadora, pero está en el drive. Está en el aula virtual. La página de la facultad estaba caída, entonces no podía ni siquiera ver el programa de eso. ¿Alguna pregunta? Escuchemos, porque después hacemos la misma pregunta muchas veces. Escuchemos a los compañeros. Comenzamos a leer bibliografía 1. Ahora voy a dar la bibliografía, un ratito. Quería ver si había alguna pregunta. ¿Alguna resonancia de lo que uno dijo? En el espacio teórico vamos a tener un trabajo relacionado a estas unidades. Sí, el trabajo teórico tiene, en el segundo cuatrimestre, va a tener un trabajo de integración para quienes promueven, por una consigna que se dará más adelante. Es probable que algunos prácticos hagan alguna aproximación al campo con alguna consigna, en el contexto ya sea de algún programa de extensión o de investigación de la cátedra para quienes quieran o deseen participar. Como no lo tenemos aún definido, no me quiero extender en esto para no decir imprecisiones. Pero está en nuestro interés que ustedes puedan hacer alguna aproximación al campo, pero siempre y cuando sea algo organizado, no a la Bartola, como se dice. Bien, están haciendo circular hoja de asistencia. Si pueden hacer circular 2 o 3, entonces va más rápido. Yo tengo una consulta. Dígame. Cuando vos decís esto de cómo deviene un prematuro en un ser pensante, Neonato. ¿cómo? Recién nacido. Bueno, un recién nacido. Puede haber nacido prematuro también, sí. También, sí. No discriminemos. Vos hablabas esto de las limitaciones biológicas y como diste el ejemplo, digamos, la adaptación. El ser humano se adapta, digamos, en algunas circunstancias y se producen cambios. Pero este pasaje de humano es el lenguaje. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a dejarlo abierto. Porque el ser humano es el animal, digámoslo de esta manera, que nace en las peores condiciones para adaptarse. La prematurez humana, algunos lo equiparan a los marsupiales, que nace y lo pone en la bolsita y parte de la gestación se da fuera. El ser humano no tiene capacidades de subsistencia hasta bastante avanzado en el desarrollo. Es una particularidad nuestra como especie. La bibliografía tiene bastantes líneas teóricas para explorar todo esto. Entonces, el lenguaje sí, pero un bebé recién nacido no incorpora el lenguaje a los 10 minutos.
Diferencia es la cría de otro mamífero, por ejemplo. Si alguien vio nacer, qué sé yo, un ternerito, a los minutos está caminando. Ya prácticamente hace lo que hacen todos los demás, con sus limitaciones, obviamente, sus debilidades. Pero el ser humano tiene una dependencia absoluta del otro humano. Entonces, como este animal absolutamente inadaptado y frágil en sus primeros tiempos de la vida, con una capacidad adaptativa muy limitada, devino en todos nosotros. Esa es la pregunta antropogénica. Interesante su pregunta. Otra pregunta. Próxima clase teórica. Para los que vengan a la tarde al teórico también es válida esta bibliografía. Después iremos viendo. Vean el mapa conceptual de la materia. Si tienen el programa, está en orden. Mapa conceptual de la asignatura. Mapa conceptual de la unidad 1. Cada unidad tiene un mapa conceptual. Y cada unidad, por lo general, los primeros textos son los textos que enmarcan la unidad. Lean Panorama de Psicología en Educación, que es un texto de mi autoría, que es la síntesis de la materia. Ustedes leen este texto y saben de qué se trata la materia. Lo que sigue es desarrollo de lo que está dentro del texto. Está bastante ordenadito esto. Yo diría esto, miren. Vean los mapas conceptuales, Panorama de Psicología en Educación, Psicología en Educación en tiempos de pandemia. Este es un texto que describe bien la cuestión biopolítica. Lean hasta donde lleguen, obviamente. De Gilles Deleuze, Post-Scriptum sobre las sociedades de control. Esto seguramente lo leyeron en otras materias. De Deleuze, Post-Scriptum. Hasta ahí. ¿Hace falta que repita la bibliografía? ¿Tenés el programa a mano? No. Bueno. Mapa conceptual de la unidad de la asignatura, mapa conceptual de la unidad, de mi autoría, Greenblatt, Panorama de Psicología en Educación. Otro texto de mi autoría, Psicología en Educación en tiempos de pandemia. Este texto, tengan presente que fue escrito en mayo del 2020, en plena pandemia. Puede tener algunas cuestiones actualizadas. Y el texto de Deleuze, Post-Scriptum sobre las sociedades de control. Toda esta bibliografía está en el Drive. O sea, Psicología en Educación A te hace ahorrar plata. ¿Estamos? Bueno.